Hola, me llamo Javi López y estoy grabando este vídeo porque quizá a vosotros os pueda pasar como a mí. Yo siempre, hasta las últimas elecciones, hoy es el 2 de junio de 2020, estamos viviendo una pandemia, siempre he hecho uso de mi derecho a voto. Siempre he ido a votar y he votado a distintos partidos, no siempre he votado lo mismo, he votado a uno o a otro, independientemente. El problema que yo tenía era que, claro, cuando yo metía mi voto en la papeleta, mi voto en la urna, estás dando un cheque en blanco durante 4 años a ese partido político al que estás votando. Y siempre que he votado me ha pasado lo mismo. Al final he acabado decepcionado. Precisamente por el hecho de que, claro, como es un cheque en blanco, pues hacen con el voto lo que quieren. O sea, una vez que tienen el poder, los partidos políticos hacen lo que les da la gana. Bueno, pues casualmente durante la pandemia he ido conociendo la verdad de las cosas, la verdad de la situación política en España y he llegado a la conclusión de que no voy a votar. No voy a votar más hasta que el sistema cambie. Entonces, el vídeo que estoy haciendo es para deciros a vosotros por qué no voy a votar. Si eres un ciudadano que, como yo, cuando metía el voto en la urna, sentía esa incertidumbre de ¿estaré votando al partido correcto? Sí, no, ¿qué pasará? Vale, pues a mí siempre me han decepcionado. Y ahora que esta información ha llegado a mi poder, mi obligación moral es compartirla con vosotros, que sepáis realmente en qué situación política estamos en España y cómo lo podemos arreglar. ¿De acuerdo? Os vais a sorprender. A mí me pasó, yo me sorprendí cuando conocí la verdad y me sentí hasta tonto por el hecho de haber votado todos los años que lo llevo haciendo y tengo a día de hoy 41 años, ¿vale? Así que si eres un ciudadano que, como yo, quiere saber cuál es la verdad, qué es lo que pasa, en qué situación política estamos en España y cómo arreglarlo, sigue viendo el vídeo. Ahora, si eres un político o tu puesto de trabajo depende de los políticos que te han puesto a dedo, no lo veas, vas a sufrir, ¿vale? Vas a sufrir. Bueno, seguimos. Mi intención es ser lo más didáctico posible, ¿vale? Y un poco reflejar con el vídeo la evolución que yo he ido teniendo conforme iba viendo la verdad de las cosas, ¿vale? Entonces os voy a estructurar el vídeo en 3 partes. Una van a ser los antecedentes, otra los consecuentes y por último una conclusión o corolario. Vale, en cuanto a los antecedentes, vamos a ver los puntos clave que tengo aquí arriba, ¿vale? Que son 3. 1, saber qué es la política, para que nos quede claro. A mí el primero. Segundo, saber qué es la democracia, pero ojo, desde el punto de vista de la ciencia política en este caso, ¿vale? Ya sabéis que hay una carrera de ciencias políticas, ¿vale? Pues bueno, la democracia en ese ámbito queda definida con 2 condiciones. Para que haya democracia se tienen que cumplir 2 condiciones, que la veremos más adelante. Si no se cumplen esas condiciones, no hay democracia. Y ojo, ya os digo que en España no hay democracia, ¿vale? ¿Por qué no la hay? Y ese será o va a ser el tercer punto de estos antecedentes. Pues porque evidentemente tiene que ver con las condiciones que se deben dar para que se cumpla el hecho de estar en una democracia, ¿vale? Entonces, claro, el que nos han estado bombardeando más de 40 años con que vivimos en una democracia, pues claro, al final nos lo hemos creído. Yo el primero, hasta hace unos días o semanas, que soy consciente de que no es así. No vivo en una democracia, ¿vale? Extrapolarlo al hecho de que Corea del Norte se llama la República Democrática de Corea, ¿vale? A lo mejor los ciudadanos que piensan allí, o sea, que viven allí, claro, el régimen les instruirá para que piensen que viven en una democracia. Y desde fuera nosotros sabemos que no es así. Pues eso es lo que me ha pasado a mí. He ampliado mi visión y me he ido fuera. Y claro, desde fuera, en el entorno mundial y teniendo en cuenta la ciencia política y la definición de democracia, yo ya sé a día de hoy que no vivo en una democracia, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿de acuerdo? Así que pasamos a ver qué es la política. Bueno, en cuanto a qué es la política, no me voy a extender mucho, me he ido directamente a la RAE y he cogido una serie de acepciones que están, no, aquí, las tenéis ahí, ¿vale? Que son las más significativas en cuanto a la política entendida como eso, como la gestión del el ejercicio del poder del Estado, ¿vale?
Entonces, claro, lo que quiero que entendáis en este punto es el hecho de que no se puede ser apolítico. ¿Me explico? O sea, el Estado en el que vivimos va a ejercer su poder independientemente de que nosotros nos interesemos por qué hacen los políticos o no. Vayamos a votar o no, ¿vale? La política nos afecta, no podemos ser apolíticos. Las decisiones que toman los políticos nos afectan en nuestro día a día. Y eso yo creo que lo tenemos más que claro cuando acabamos de estar confinados en nuestras casas por decisiones políticas. ¿Vale? Tiene que ver con temas de la salud, etcétera, pero bueno, eso ya es otra cosa. Lo que quiero que entendáis es que no podemos ser apolíticos, ¿vale? Es decir, la política es la participación en cómo ejerce el poder el Estado. ¿Que nosotros nos informamos y participamos de una forma u otra? Pues vale, pero al final esas decisiones que toman los políticos nos afectarán. Así que ese sería el primer despertar, ¿no? El ser consciente de que aunque yo me considere apolítico o yo sea un anarquista, ¿vale? La política va a afectar a mi vida, más tarde o más temprano, pero eso va a pasar. Entonces, más vale que sea consciente de qué es la política, de cuál es la forma en que el Estado ejerce el poder y cómo se administra ese poder, ¿vale? Y bueno, con eso pasamos a lo siguiente, donde vamos a ver qué es la democracia, desde el punto de la ciencia política. Vamos a ver. Bueno, para definir qué es la democracia me voy a basar en Jorge Santayana, que fue un político español, pero que vivió la gran mayoría de su vida en Estados Unidos, y allí fue un crack, ¿vale? Entonces, publicó varios libros, etcétera, y bueno, ahí define, en uno de esos libros, define exactamente los dos tipos de democracia que hay. Tendríamos la democracia material, que no sería más que una recopilación de principios morales que queremos mantener en la sociedad en que vivimos. Y ahí entraría, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna, el derecho al trabajo, ese tipo de cosas. Y por otro lado, tendríamos la democracia formal. La democracia formal viene a ser unas reglas políticas para gestionar la forma en que se va a ejercer el poder del Estado y cómo los ciudadanos lo podemos controlar. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que, claro, la democracia material es utópica, eso es inalcanzable. Bueno, ya lo estamos viviendo, ¿no? Nuestra Constitución, en uno de sus artículos, refleja el derecho al trabajo, en otro, el derecho a la vivienda digna. Y no por eso se garantiza, ¿no? Supongo que somos conscientes de que hay gente que vive en la calle y no tiene casa y que hay muchas personas a día de hoy que tampoco tienen trabajo. El hecho de escribir algo en un papel no implica que se vaya a cumplir, ¿vale? Pero lo que sí podemos implementar, lo que sí es realizable es la democracia formal. Esa es la que nos interesa desde el punto de vista político, ¿vale? Es decir, las reglas de juego que yo voy a poner para que los ciudadanos puedan controlar cómo ejerce el poder el Estado en el que vivimos, ¿vale? Bueno, creo que ya tenéis claro cuál es la Constitución o de qué tipo es la Constitución española, la que tengo aquí debajo, ¿verdad? ¿Qué implementa? ¿Una democracia material o una democracia formal? Bueno, todavía no lo sabemos. No hemos visto exactamente qué condiciones debe cumplir una democracia formal para considerarse como tal, para ser una democracia, ¿vale? Lo vamos a ver ahora después, junto con el hecho de que en España no hay democracia, ¿vale? Lo vemos en la siguiente diapositiva. Seguimos. Vamos a ver qué condiciones tiene que cumplir la democracia formal. Son dos. La primera, el principio representativo. ¿En qué se basa eso? En que yo cuando voy a votar, lo que voto es a una persona con su nombre y apellido. Voto a esa persona para que me represente a mí como ciudadano. ¿Por qué? La primera razón es por el hecho de que, claro, yo no me puedo dedicar a la política. ¿Quién se imagina, o sea, quién concibe que yo como ciudadano me voy a leer todos los proyectos de ley para luego votarlos yo desde mi casa y avalarlos o no? Yo de forma representándome a mí mismo. Eso no es viable. Evidentemente tenemos nuestros trabajos, nuestra familia, nuestras ocupaciones, nuestras responsabilidades. El ejercicio de la política requiere de dedicación total, como un trabajo. Por eso lo que hacemos es elegir a representantes. Pero ojo, de forma uninominal. Yo doy, como un poder notarial, yo doy mi poder de ejercicio del poder político del Estado a este representante. U otro representante, el que sea, pero por su nombre, ¿vale? Esa sería la primera regla. La primera condición. La segunda condición para que haya una democracia formal, ¿cuál sería? La separación de poderes. Es decir, el gobierno del Estado, el ejecutivo,
tiene que estar separado de aquellos que hacen las leyes, del legislativo, o lo que es lo mismo, del Congreso de los Diputados, ¿vale? Esos dos poderes tienen que estar separados. Y el tercer poder, que sería el judicial, tiene que ser, simplemente se tiene que cumplir que sea independiente a los otros dos. De tal forma que un ciudadano normal y corriente tenga los mismos derechos ante la ley que un político, ¿vale? Ya veis por dónde voy, ¿no? ¿Cuál de estas dos condiciones se dan en España? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Cuando yo meto la papeleta en la urna, yo estoy votando a un partido político. Y me diréis, ya, pero el partido es... Tú votas a ese partido, pero lo votas sabiendo a la lista que lleva, tal y cual. Me da igual, pero estás votando al partido político, no votas a una persona, votas al partido político. Y encima lo hacemos por ideología o por miedo, ¿vale? O porque es afín a mi idea, a mi ideología, o porque, madre mía, voy a votar a este porque como gane el otro, la que se va a liar. Con eso es con lo que juegan, con el miedo sobre todo los partidos políticos, ¿vale? Y luego, en cuanto a la separación de poderes, en España tenemos separación de poderes. Ni de coña, no hace mucho salió en televisión Pedro Sánchez diciendo que ¿de quién depende la fiscalía? Del Estado, ¿no? Pues la fiscalía la controlamos nosotros que somos el gobierno, ¿vale? En España, nosotros votamos a partidos políticos y luego los partidos políticos, una vez que tienen el poder en el Congreso de los Diputados, entre ellos eligen al presidente del gobierno. Y luego el presidente del gobierno nombra a los jueces del Tribunal Constitucional. En fin, está todo mezclado. Separación de poderes no hay, ¿vale? Por lo tanto, tenemos claro que esa primera conclusión es así. En España no hay democracia. No vivimos en una democracia, realmente vivimos en una oligarquía de partidos, en una partidocracia. Es decir, el poder lo tienen los partidos políticos, no lo tenemos nosotros, los ciudadanos, ¿vale? Pero ojo, cuidado, que aquí llega una segunda conclusión que ya es cuando me peta la cabeza, de ahí ¿dónde está? Aquí. De ahí la bomba nuclear esta que ya es cuando me petó la cabeza. Es que resulta, y esto no es que que se podría hacer, no. Resulta que todas las leyes que se han publicado, se han aprobado desde 1978 son inconstitucionales, ¿vale? Porque el artículo 67.2 de la Constitución prohíbe el mandato imperativo. El mandato imperativo quiere decir que yo no puedo llegar y decirle a un diputado, oiga, usted tiene que votar esto porque lo digo yo. Claro, el diputado tiene que hacer su labor de representación, ¿vale? De forma independiente a la hora de votar una ley, de si vota la ley a favor, en contra o se abstiene, ¿vale? Bueno, pues todas las leyes son inconstitucionales o anticonstitucionales. ¿Por qué? Porque ese mandato imperativo se está haciendo desde que se aprobó la primera ley. O sea, la Constitución prohíbe el mandato imperativo, pero por otro lado, los partidos políticos hacen uso del mandato imperativo. O es que no hemos visto por televisión, si hasta yo lo he visto, cuando se vota alguna ley en la primera fila del Congreso, los jefes de cada partido levantan un dedo, dos o tres, indicando voto a favor, en contra o abstención. Y el resto de diputados de ese partido tienen que votar lo que le dices de la primera fila. Y si no, ojito, cuidado, porque se van fuera del partido. Van a la calle, por no seguir el mandato imperativo del jefe, ¿vale? Así que no me extiendo más y creo que ya tenéis más que claro. Primero, qué es la política y qué nos afecta. Segundo, qué es la democracia. Hay dos tipos de democracia. Y qué es la democracia formal, qué es la que nos interesa, porque es la que podemos implantar. Y ya con lo que te peta la cabeza es cuando te das cuenta de que en España no tenemos democracia. No vivimos en una democracia, vivimos en una partidocracia, en una oligarquía de partidos y están jugando con nosotros. Y por eso nos manipulan, hacen con nosotros lo que les da la gana, porque los partidos políticos solo velan por su propio interés y hacen aquello que les beneficie a la hora de mantener el poder. Y eso no tiene nada que ver con lo que nos pueda beneficiar a nosotros, a los ciudadanos. No velan por nuestros intereses, velan por los suyos, por los intereses de los partidos, ¿vale? Y el problema viene por ahí, porque no tenemos una democracia formal. Bueno, seguimos. Una vez que ya conocemos esta información y que somos conscientes de que no vivimos en una democracia, ¿cuáles serían las consecuencias? Pues claro, en mi caso, imagino que en el de vosotros o en el de alguno de vosotros que me esté escuchando, las consecuencias serían, ostras, ¿y cómo hago para poder cambiar esto y vivir en una democracia? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que serían las consecuencias, una vez que ya sabes la verdad de lo que hay, del estado político en el que vivimos, vamos a ver dos cosas. Una,
¿Cómo cómo funcionarían unas elecciones en una democracia formal? Eso por un lado. Y segundo, ¿cómo podríamos implementar en España una democracia formal? Eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Y no son cosas del otro mundo, ¿vale? Hay países donde esas dos cosas ya están implantadas y bueno, funcionan, mejor o peor, pero funcionan. Desde luego, mejor que aquí, seguro. Seguimos. ¿Cómo funcionarían las elecciones en una democracia formal? Los pasos serían los siguientes. Primero, votaríamos al Congreso de los Diputados, de tal forma que dividiríamos la nación en distritos de 100.000 habitantes cada uno y cada distrito va a elegir a su representante, que va a ser un diputado del Congreso. Vale. De forma uninominal. Yo voto a esa persona para que me represente en el Congreso de los Diputados. Evidentemente, en función de las características de esas zonas geográficas que agrupen a 100.000 habitantes de esos distritos, será más probable que salga un tipo de perfil de representante u otro, con una idea, con unas propuestas distintas. No va a ser lo mismo las demandas que va a llevar al Congreso un diputado que viva en una capital de provincia que en una zona rural, por ejemplo. Las necesidades serán distintas y, en fin, cada uno tendrá su forma de hacer política defendiendo los intereses de los votantes que lo han votado a él, a los cuales representa. Y aquí enlazamos con el concepto de mandato imperativo que mencionaba antes. Porque, claro, se hace un mal entendimiento del mandato imperativo. La Constitución dice que está prohibido el mandato imperativo en el sentido de que los diputados son libres de hacer o de votar como estimen en el Congreso. Y realmente no se hace porque siguen las directrices de la persona de primera fila que le indica lo que tiene que votar. Si debe votar a favor, en contra o abstenerse a la hora de votar una ley, una propuesta de ley. Vale, pero el mandato imperativo, desde el punto de vista de la democracia formal y bien entendido, es que cuando yo estoy votando al representante de mi distrito para que vaya al Congreso como diputado, ese contrato se basa en lo que él dice que va a hacer, en su programa electoral, y es vinculante. Es decir, el mandato imperativo es que tu programa, lo que tú has dicho que vas a hacer, es lo que vas a hacer en el Congreso. Y si no es lo que haces o tu labor es nefasta y lo haces fatal, nosotros, los 100.000 habitantes del distrito, podemos ir a la oficina del distrito y hacer que se te revoque ese poder que te hemos dado de representación y volver a elegir, en este caso, que entre el segundo candidato a ejercer como representante de nuestro distrito en el Congreso, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, el mandato imperativo, bien entendido, sí es democrático. Tal y como se está haciendo a día de hoy en España, no. Es anticonstitucional, ¿vale? Y, por otro lado, si bien el mandato imperativo es que tú te vas a ceñir a tu programa electoral y por eso te he votado. Por otro lado, ¿qué iba yo a decir? Resolveríamos de un plumazo el problema que tenemos ahora mismo con el independentismo, ¿vale? Porque, bueno, a lo mejor en Cataluña o en el País Vasco sí que saldrían diputados que fuesen independentistas, pero a la hora de promulgar leyes tendrían que tener el visto bueno del resto de diputados de la mayoría absoluta, ¿vale? De una mayoría absoluta que englobaría al resto de diputados de otras zonas geográficas de la nación. Con lo cual es muy difícil que el independentismo triunfe, ¿de acuerdo? Sería una solución a ese problema, ¿vale? Por otro lado, segunda parte, el Ejecutivo, al presidente del Gobierno, ¿cómo lo elegimos? Pues muy sencillo, lo mismo, hacemos votaciones, pero esta vez a distrito único. Todo el conjunto de la nación votamos con nombre y apellido al presidente del Gobierno, ¿vale? De tal forma que tanto los diputados por un lado como el presidente del Gobierno por otro va a ser elegido por mayoría absoluta. ¿Qué pasaría si cuando hacemos unas primeras votaciones resulta que el candidato más votado no sale con la mayoría absoluta? Pues bueno, lo que hace Francia, por ejemplo, es hacer una segunda vuelta. Se puede hacer lo mismo sin problema. Se hace una segunda vuelta hasta que el candidato que nos represente, o bien porque es el diputado que votamos en nuestro distrito, o bien porque es el presidente al que votamos como jefe del gobierno, hay que conseguir que salga por mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque esta es la base de la democracia. Es lo que llevamos grabado en el ADN. Es decir, cuando queremos resolver un conflicto sin usar la violencia, lo que hacemos es votar de forma democrática. Por ejemplo, si yo quedo con mis 15 amigos para decidir dónde vamos a ir de vacaciones, cada uno tendrá, o cada grupito puede tener una propuesta distinta. Y lo que vamos a hacer al final, ¿qué es? Pues votamos. Salen distintas propuestas y se votan. Y la que está votada por la mayoría es la que acata el resto. Y no hay problema.
de forma pacífica, eso lo llevamos grabado en el ADN y en lo que se basa la democracia formal, ¿vale? Lo siguiente sería que el Poder Judicial tiene que ser independiente, ya lo hemos dicho antes. El Poder Judicial tiene que ser independiente, con su personal independiente, la policía, guardia civil, etcétera, cuerpo de seguridad del Estado, presupuesto independiente, dotación económica independiente, de tal forma que se garantice que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, independientemente de que seamos políticos o no. A día de hoy tenemos el problema de que un político tiene más derechos que nosotros, que los ciudadanos, las personas de a pie. Eso, evidentemente, no, también es anticonstitucional, ¿no? No todos somos iguales ante la ley. Si soy político, soy menos igual ante la ley que tú, que no lo eres, ¿vale? O más igual, según lo queramos ver. Una cosa que hacen en pos de la independencia judicial, por ejemplo, en Estados Unidos, es que cuando van a elegir a un tribunal, a un juez del Tribunal Supremo, ese cargo es vitalicio. Entonces, aunque lo nombre el gobierno, a ese juez, el cargo es vitalicio, de tal forma que el juez ya sabe que es independiente, puede hacer lo que quiera, porque lo que quiera a la hora de dictar sentencia, evidentemente, porque eso no va de eso, de sus sentencias, de su labor profesional, no va a depender su sueldo, ¿vale? Su trabajo. El trabajo ya lo tiene asegurado de por vida. Lo que tiene que hacer es hacerlo de forma independiente, que para eso lo tiene de forma vitalicia. Es como lo hacen allí. No he analizado si me gusta más o menos pros y contras, pero es como lo hacen en Estados Unidos. Y por último, ¿qué pasaría si hay problema entre el legislativo y el ejecutivo? Es decir, ¿qué pasa si el presidente del gobierno hace cosas que no debería hacer y tienen al Congreso en contra, o al revés, el Congreso quiere promulgar leyes que no son viables a nivel ejecutivo, etcétera, y hay conflictos entre ambos? Bueno, por un lado, la separación de poderes, para lo que sirve, es para que el ciudadano pueda dormir tranquilo. Es decir, realmente se van a vigilar el uno al otro. El Congreso vigilará al presidente del gobierno y el presidente del gobierno vigilará al Congreso y velará porque el uno velará porque el otro no se corrompa y que hagan las cosas como las tienen que hacer. Y en eso se basa la separación de poderes, en que el uno va a vigilar al otro y yo, ciudadano de a pie, que no me interesa la política y más allá, que no tengo por qué preocuparme por la política, porque ya tengo yo bastante con preocuparme con mi familia, mi trabajo, mis obligaciones, como para estar pendiente de la política, ¿vale? Pues es para que yo pueda dormir tranquilo, porque sé que un poder va a vigilar al otro. Entonces yo ya puedo dormir tranquilo, porque hay alguien que realmente va a estar con el ojo ahí, velando de que las cosas se hacen bien, ¿vale? No como ahora, que yo voto al partido y cuando llega al poder hace lo que le da la gana y yo ya pierdo, no tengo ningún poder real. O sea, no tengo poder real de poder revocar a ese tío que está ahí, ¿vale? Bueno, lo que decía, ¿qué pasa si uno u otro hacen, se comportan de manera díscola, ¿vale? Y están enfrentados, de tal forma que uno está limitando mucho la operatividad de las funciones del otro. Pues una solución que propuso Trevijano, que no está implementada en ningún país del mundo y que es muy simple, viable y eficaz, es la siguiente. Si el presidente del gobierno hace las cosas fatal y el Congreso está en contra, el Congreso puede hacer dimitir, puede revocar al presidente del gobierno simplemente disolviéndose él mismo. Y viceversa, el presidente del gobierno podría disolver al Congreso de los Diputados dimitiendo él también. De tal forma que ese conflicto que antes existía deja de existir, el poder vuelve a los ciudadanos y seríamos nosotros los que en unas elecciones generales volveríamos a elegir al Congreso de los Diputados y al presidente. Y dirimiríamos ese conflicto, nosotros con nuestro poder político. Bueno, ya hemos visto cómo funcionaría una elección, una democracia formal. A continuación vamos a ver cómo podríamos conseguir una democracia formal en España, que es lo que yo voy a hacer y ya estoy haciendo con este vídeo que estás viendo. Seguimos. ¿Cómo se podría implementar una democracia formal en España? Habría que hacer 4 cosas. La primera es tomar conciencia y difundir. Eso es lo que estoy haciendo yo con este vídeo, ¿vale? Una vez que haya tomado conciencia de que realmente el país en el que vivo no es democrático, quiero cambiarlo. Y el primer paso para cambiarlo es difundir, hacer conocer a mis allegados la verdad de lo que hay, ¿vale? En este sentido, os tengo que recomendar el canal de Rubén Gisbert, que lo tenéis aquí, ¿vale? El canal de YouTube está ahí abajo. Se llama La Guarida del Zorro. Rubén Gisbert es un abogado, un joven abogado, que fue discípulo de Trevijano. A los más mayores que estéis viendo este vídeo, Trevijano seguro que os suena. Y sabéis
la relación que tuvo con la etapa de la transición en España, ¿vale? Ya Trevijano en su época lo que quería implantar en ese proceso de transición tras la dictadura era una democracia formal, pero al final no lo dejaron, ¿vale? Pactaron unos con otros por su cuenta, hicieron una constitución en secreto, luego la población la votó, la avaló, y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy, una oligarquía de partidos, ¿vale? Bueno, pues Rubén estudió con Trevijano, leyó los libros que Trevijano le decía, Trevijano lo fue formando, y bueno, leyó a los principales constitucionalistas del mundo, en fin, se nota que sabe de lo que habla, ¿vale? Y te argumenta con una base sólida, que es de lo que se trata. Y bueno, al igual que él dice en su canal, lo que yo os he transmitido a vosotros, sobre todo con lo de los antecedentes y las pruebas de que no vivimos en una democracia, es que eso son verdades. O sea, eso no es discutible, ¿vale? El hecho de que no vivimos en una democracia no es discutible, porque si ya sabemos lo que es una democracia y las dos características que tiene que cumplir, y en España no se da ninguna, pues la conclusión está clara, no vivimos en una democracia, ¿vale? Bueno, si queréis informaros más sobre Rubén Gisbert y sobre Trevijano y saber la relación que tuvo con la transición y qué pasó, lo podéis buscar en YouTube, ¿vale? En YouTube también está el canal del MCRC, que fue la asociación que creó Trevijano para promulgar el movimiento este para conseguir una democracia formal en España, ¿vale? Entonces yo os invito a que lo hagáis, igual que hice yo. De hecho, yo he visto programas del año 92 de La Clave, donde sale Trevijano exponiendo todo su argumento y diciendo lo que yo os he dicho, que no hay una democracia y cómo conseguirla. Pero claro, vosotros que sois más jóvenes, ¿habéis oído hablar de Trevijano y qué era lo que quería hacer? No, ¿verdad? Claro, porque eso no le interesa al Estado. No le interesa al Estado que lo que promulga Trevijano se sepa, ni mucho menos que se consiga implantar una democracia formal en España. Por eso se calla, se tapa y se aísla y se le ningunea, ¿vale? Y con Rubén Gisbert, pues lo mismo. Gracias que está YouTube y a través de Internet nos enteramos. Yo lo encontré de chiripa y ahí está, ¿no? Pero tampoco creo que lo veamos en ninguna gran televisión haciéndole una entrevista ni nada por el estilo, ni en un periódico en la primera página de un periódico con gran tirada ni nada de eso, ¿vale? Pero bueno, poco a poco iremos difundiendo la información, que eso es lo que yo pretendo hacer. Bien, una vez que difundimos la información, lo siguiente sería asociarse, ¿vale? Una vez que ya todo el mundo, la gran parte de la sociedad sabemos que no tenemos una democracia, nos tendremos que organizar, hacer asociaciones civiles y organizarnos de cara a el día de las elecciones. En el sentido de asociarse, Rubén ya ha creado una asociación, está en trámites todavía, pero bueno, en su canal de YouTube ya ha dicho que está tramitándolo, ya está por parte de la administración gestionándose y falta que le den el ok, el visto bueno a la asociación para que esté ya constituida con toda la garantía, ¿vale? Pero él ya lo está haciendo. El día de las elecciones, ¿qué tendremos que hacer? Pues tendremos que hacer abstenciones activas y manifestaciones civiles. La abstención activa es llegar a la urna con mi voto, ¿vale? Y de forma muy educada le digo a las personas que estén allí en la mesa electoral que no voy a votar, rompo la papeleta y les digo que no voy a votar porque soy consciente de que no vivo en una democracia y que con mi voto no estoy eligiendo a ningún representante, ¿vale? Estoy dándole una cuota de poder a un partido político y eso ya vemos que tiene los resultados que tiene. Los partidos políticos velan por sus propios intereses y por mantener el poder en su propio beneficio, no en el de las personas que lo votamos, ¿vale? Convendría grabar esto en vídeo, ese acto, grabarlo y difundirlo, ¿vale? Y ese mismo día participar de las manifestaciones que se convoquen con la finalidad de promover la implantación de una democracia formal en España. Bueno, llegado el momento crítico, cuando pasen todo ese periodo de elecciones con abstención activa, llegará un momento en que más del 50% de los votos serán abstenciones. Bueno, de los votos no, más del 50% de los electores serán abstencionistas. Llegado ese punto, el poder del Estado estará deslegitimado. Y no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, el exministro Margallo. En uno de los vídeos que puso Rubén Gisbert en su canal, sale una entrevista que le hicieron a Margallo y Margallo dice literalmente: con una abstención de más del 50% quedaría totalmente deslegitimado el sistema de partidos. Eso es lo primero que hay que conseguir. Una abstención de más del 50%. A partir de ahí el poder queda deslegitimado. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que habría que entrar en un proceso
de Cortes Constituyentes, ¿vale? Para elegir una nueva constitución y que haya unas elecciones generales. Es difícil conseguirlo, pero pensad que en la India, por ejemplo, se hizo. La India, el movimiento que promovía Gandhi era la resistencia pacífica y simplemente con eso, no participando o no apoyando a los británicos, simplemente resistiéndose de forma pacífica, no colaborando con los británicos, consiguieron que se fueran de la India y le dieran la independencia, ¿vale? Tardó muchos años, no fue sencillo, tardó, pero lo consiguieron. Si la India pudo hacerlo, nosotros también, ¿vale? Hay que hacerlo con paciencia, perseverancia, organización y sabiendo que lo que pretendemos es justo y necesario. Y porque nos apoyamos en la verdad de lo que hay, ¿vale? Bueno, pues llegado el éxito de la iniciativa, tendríamos que votar a nuestros representantes por distrito, que irían al Congreso, se redactaría una nueva constitución, ¿vale? Una nueva constitución que avalaría una democracia formal y una vez hecho eso, la votaríamos todos los ciudadanos, se promulgaría y a partir de ahí habría unas elecciones generales donde votaríamos de nuevo a nuestro representante para el Congreso de los Diputados y al presidente de la Nación, como ya he explicado en otros vídeos anteriormente. Y por último, y para terminar, os dejo con una frase que me ha gustado mucho, la oí hace poco y creo que viene muy a colación de lo que estoy hablando. La frase es: la única manera de lidiar con un mundo sin libertad es llegar a ser tan absolutamente libre que tu mera existencia sea un acto de rebelión. Soy un rebelde y quiero que vosotros también lo seáis. Por la libertad colectiva. Como dice Rubén Gilbert en su canal. Por la libertad colectiva. Corolario. Conclusión de todo esto. Evidentemente voy a seguir los pasos que he dicho antes. Yo no voy a votar porque no vivo en una democracia. Así de simple. Y hasta que no haya una democracia formal, no voy a ir a votar. Es lo que hay. Esto ya lo promulgaba, como he dicho antes, perdón, este señor que está aquí a mi lado, que es Trevijano, Antonio García Trevijano, ¿vale? Él tuvo un papel, podía haber sido un papel decisivo en la época de la transición para conseguir que después de Franco llegara una democracia formal, pero no lo dejaron. Al final pactaron los comunistas con los franquistas, se aliaron, redactaron una constitución en secreto y al final aquello no salió. De hecho, el rey es rey porque también estuvo involucrado, bueno, el rey Juan Carlos I me refiero. El rey Juan Carlos, no el que tenemos ahora, Felipe. Fue rey porque traicionó a su padre también. Don Juan de Borbón, que era el padre de Juan Carlos, estaba en contacto con Trevijano y de hecho una de las cosas que iban a hacer era votar si se quería monarquía o no. Y cuando se enteró que su hijo ya había pactado y que Franco lo iba a designar como el rey de la nación tras su muerte y tal, claro, fue una decepción total. Pero bueno, no lo digo yo, lo dice Trevijano. Como os digo, podéis investigar en YouTube, hay vídeos de Trevijano donde él lo cuenta todo lo que vivió, cómo fue la época de la transición, las traiciones que hubo, todo lo que pasó, absolutamente todo lo cuenta de su boca, tal y como él lo vivió, ¿vale? Así que os animo a que también os informéis de qué hizo Trevijano y cuál fue el papel que tuvo en la historia de España, ¿vale? Él fue el primer abstencionario, ¿vale? Que es lo que yo voy a ser, un abstencionario a partir de ahora. Todos los años que me he pasado votando voy a estar sin hacerlo hasta que realmente se implante una democracia formal en España. No voy a votar más, lo tengo clarísimo. Y bueno, por último explicaros el hashtag de una España sin colores, que viene a ser eso. Una España sin colores se refiere a una España sin partidocracia, que no sin partidos políticos, ¿vale? Sin partidocracia. Porque sí podría haber partidos políticos. En una democracia formal los partidos políticos serían asociaciones civiles. Nunca jamás cobrarían dinero del Estado, ¿vale? Los partidos políticos se financiarían con las cuotas de sus socios, ¿vale? Incluso tampoco permitiría yo, que de hecho es una de las cosas que dice Rubén Gisbert, el hecho de que pase como en Estados Unidos o en Inglaterra, donde hay lobbies. Es decir, hay grandes corporaciones empresariales que con su dinero financian a los partidos políticos. No, eso estaría prohibido. Si un partido político quiere funcionar, que lo haga con las cuotas de sus socios y sin donaciones de empresas o de terceros, ¿vale? Porque sería como estar dopado, ¿de acuerdo? Es decir, hay que mantener el poder
en el pueblo. El poder lo tenemos que tener nosotros, los ciudadanos. Ahora, si nosotros decidimos asociarnos en un partido político, financiarlo y defender unas ideas comunes porque ese partido tiene una ideología con la que nos sentimos identificados, adelante, claro que sí. Hay que jugar con unas reglas de juego limpias, pero hay que participar de la democracia, de eso se trata, ¿vale? Pero no de la democracia que tenemos ahora, que no es tal, como ya os explico en el vídeo, ¿de acuerdo? Así que bueno, si os ha parecido que esto es una verdad que hay que compartir con gente que conozcáis, hacedlo, compartidla, hacerle saber el estado o la forma en que se gestiona la política ahora mismo en España, que sean conscientes y si lo consideran necesario, que se asocien y que sean abstencionarios, que eso es lo que yo voy a hacer en las próximas elecciones. Así que gracias por haberme escuchado. Siento que el vídeo sea tan extenso, pero bueno, me ha salido así. Es lo que hay. Hasta luego. Nos vemos.